no me gusta vivir del pasado tampoco. Me parece que el éxito es mantenerse y no haber estado. Creo que lo más difícil de todo esto, y esto es una recomendación para los chicos nuevos, es mantenerse. Y lo mejor es subir de a poco. Ojo, puedes subir así y quedarte y bancártela también. No digo que no pase, pero conozco casos que subieron así y bajaron así, ¿entendés? Porque era un globo inflado, ¿entendés? Entonces me parece que es interesante esta cosa de ir de a poco. Yo creo que tiene mejores resultados. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Javier, sos uno de los impulsores de la escena de la música electrónica argentina y quiero saber cómo es que empezás a pasar de estos primeros asaltos a meterte de lleno en la escena. ¿Cómo fue ese salto? Qué bueno lo de los asaltos, pegó el otro día. Bueno, ya que estamos con los asaltos, cuento algo rápido. El otro día, en mi cuarto del fondo, veo un disco, Bee Gees, Espíritus que han partido. Disco que escuchábamos en los asaltos, que yo que hablaba el otro día, no sé en qué nota, de cuando empezamos, ¿no? Que 9, 10 años, 11 años, íbamos a la fiesta, que nos llevaba una Coca-Cola, los chisitos, y poníamos los discos con los equipos de nuestros padres, que tenían un cinto amplificador con un coso para el vinilo, un tocadiscos para poner el disco, y una casetera para el cassette, más la radio. Y nada, lo puse y me puse a llorar. Me emocionó escuchar el disco que escuchaba cuando tenía 10 años, iba a los asaltos y veía a mis amigos bailando con la que me gustaba a mí, lentos. Así que, nada, bueno, eso yo creo que de los asaltos, ya en los asaltos a mí me gustaba la música, ¿no? No te digo emocionarme con un track que escuché cuando era chico, habla de lo que me gustaba la música ya desde esa época, ¿no? La música le gusta a todo el mundo, tampoco a hacerla propia, pues la música es de todos, pero sí quizá mezclarla, ponerla, musicalizar, hacer divertir a la gente, y ya de chiquito me gustaba eso, de poner música y mezclar de la manera que fuera, ¿no? El otro día vi también, me mandó alguien que pide que mezclaba ya con 3 caseteras y ya buscaban variarle la velocidad a las caseteras para mezclar. Uno se daba maña como pudiera. Hoy es todo tan fácil, digital, pero tan lindo también, porque está buenísimo que sea fácil, que haya avanzado y que hoy cualquiera pueda mezclar y hay otras herramientas para hacer otras cosas, ¿no? Y hacer mezclas más profesionales, o sea, bienvenido sea. Pero bueno, ¿cómo pasé de eso a hoy? Y se fue dando. Yo empecé de chiquito, ya te digo, me gustaba, pero esto que te estoy hablando era cuando teníamos 11, 12 años y yo después a los 17 decidí, estaba en el último año del colegio, decidí empezar a poner música, empecé a pedir discos prestados, tenía un amigo que tenía una bandeja, yo compré otra, armamos y empezamos. Ese amigo, Mandu Parini, al toque dejó y después ya seguí yo, ¿no? Pero bueno, siempre me gustó y bueno, arranqué así. Y de a poquito empecé con sociales, cuando tenía, ya te digo, en el 87. Y después en el 96, cuando empezamos a ver, nos empezó a gustar mucho el tema de la música electrónica. En realidad la música electrónica yo empecé a escuchar en el 87, 88. Yo tengo 2 discos de Eléctrica Salsa, que era un alias que tenía Ben Bath, es un disco del 87. Ya en las últimas épocas de los 80 empezamos a mezclar maxis, versiones extended de los discos de la música que poníamos normal. Aparecían los remixes de Madonna, de Whitney Houston, de quien fuera, que se mezclaba un poco también con el house que arrancaba y lo electrónico que empezaba a sonar también, claro. Entonces, desde aquella época ya podemos ser electrónicos, pero en el 96 yo fundo Rave Party Corp y empiezo a dedicarme a hacer fiestas de música electrónica puramente, ¿no? Pero yo siempre hice de todo, siempre puse música en sociales, me gustó todo tipo de música. Siempre me gustó la electrónica, pero bueno, en los sociales tenía que hacer lo que pidiera. Cosa que me vino bien porque aprendí a leer pistas, siempre tuve esa cosa de que la pista nunca se me caiga, de la pista siempre prendida. Entonces yo siempre fui un DJ que le gustó que la gente baile, más allá de la música. Trato de poner música para que la gente se divierta, siempre tratando de no
caer en lo burdo comercial, ¿no? En lo más comercial, en lo fácil, pero sí me gusta que la gente baile. Siempre fue una característica de mi estilo de poner música, ¿no? Ya sea cuando hacía sociales a hoy. Te curtió toda esa parte, la de las sociales. Mucho, sí. Y Hernán, me acuerdo que hay una entrevista que él pondera mucho a los jockeys sociales. Y sabes que es verdad, a mí me resulta mucho más sencillo hoy subirme a una cabina para 3.000, 4.000, 5.000 personas y poner música que hacer un casamiento. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un casamiento, la responsabilidad era toda tuya. Y que el pibe tuviera un buen casamiento o no, dependía mucho de vos, además del catering y de otras cosas. Pero cualquier cosa que te pasara con los equipos era arruinar el casamiento. Y la verdad que era una responsabilidad que yo hasta que no tenía los equipos sonando y no estaba todo ya listo, no me quedaba tranquilo. Siempre tenía el estrés de que me fallara algo. Más que nada, no en la parte de DJ, sino en la parte técnica, que una potencia se me quemara. En mis principios de jockey tuve fechas que se me quemaron cosas antes de arrancar y tenía que salir corriendo a pedirle a un amigo. Entonces me daba mucho estrés hacer casamientos. Y me pasó en un casamiento de uno de mis mejores amigos que empiezan y se les jode la compactera. Y yo no lo podía creer, ¿viste? Digo, uy, estaba a punto de irme a mi casa a buscarle una. Entonces digo, esas cosas son las que, las que valoro, ¿no? De haber empezado con los sociales y demás, ¿no? De dar la pista y eso, y además el estrés, bancar esa presión, porque realmente era una presión. Hoy uno lo ve hoy y dice, bueno, pero en ese momento los equipos no eran lo modernos que son ahora, las cosas a veces no funcionaban, se te quemaba un coso de luz, el aparato de luces o el audio rítmico, lo que fuera de aquella época, y la verdad que a mí me daba mucho estrés. La electrónica me resulta mucho más sencillo, subirme a una cabina y tocar, no importa la cantidad de gente que sea. Cuando arrancaste, ¿se podía distinguir el público del under de trance del otro tipo de público de under? ¿O eran más o menos homogéneo el público? Mira, cuando empezamos en realidad era todo under, con lo cual se mezclaban mucho los estilos. No habían DJs que pusieran un estilo determinado, ¿no? Todos poníamos un poco de todo. Sí, cada DJ tenía más una inclinación. Una inclinación hacia cierta música, pero todos poníamos de todo. También tenía que ver con qué tipo de jockey fueras, porque un residente necesitaba poner de todo porque a veces hacía warm-up, a veces tocaba main o a veces cerraba. Y de acuerdo a quién fuera el invitado y el estilo del invitado, lo que pusiera después. Entonces, cuando empezamos, como que éramos varios DJs y además se ponían mucho también a veces los hits. Y en la época que empezamos había muchos hits de trance también. Había hits de house, había hits de trance, como que estaba todo más mezclado. Entonces, ya te digo, no había una diferenciación. Sí, por ahí había tracks más comerciales o había música, y ya existía el psytrance, que era más underground, el psytrance de por sí. Yo no ponía psytrance, yo siempre psytrance lo contrataba a Pandi, me acuerdo, que era el DJ que más me gustaba de aquella época para mis fiestas. Yo ponía trance, el trance que después se conoció como el trance de Armin van Buuren, de Ferry Corsten, de Marcus Schulz, de Paul Van Dyke, de John Askew, John O'Callaghan, Brian Kearney. Bueno, el trance que sonó muchos años acá en Buenos Aires, que después cuando Armin como deja de poner trance, medio que cae, ¿no? Pero no había, era todo más o menos. Era todo un poco de todo. Sí, depende de quién lo pusiera también. Ahí en un ratito te voy a preguntar por Armin van Buuren, pero primero te quiero preguntar por las Rave Parties Corp. ¿De dónde nace el nombre? Porque tenés Rave un poco más rebelde, salvaje, pero Corp de corporación, ¿en qué te representa ahí? Corp es lo menos importante del nombre. Acá lo importante del nombre es que nosotros hallamos fiestas raves. Y rave con todo lo que una rave significaba. Buscar un lugar, montar todo, armar la comunicación vía gráfica, entregarla en la Bond Street o en los negocios que en ese momento se entregaban, se repartían los flyers y era donde la gente iba a buscar y se enteraba de las cosas. No había los medios que había ahora, entonces mucho era boca en boca, invitar amigos. Nosotros hacemos rave parties, ¿por qué? Recién hoy pasé por un lugar viniendo para acá que hice una de mis primeras raves. Tocó Diego Roque y Mariano C. Es a una cuadra de Niceto Club. Se llamaba una fábrica de muebles, se llamaba Nordisk, era una vieja fábrica de muebles. Ahora se llama Lejano Oriente el lugar. Estaban filmando, había un montón de camiones recién. Ahí hicimos una primera fiesta. Es una fábrica de muebles que
la estaban cuidando unos amigos nuestros, el Memo, me acuerdo, un pibe de Gran Athletic. La estaba cuidando y un contacto mío que sabía que yo hacía fiestas me dijo, che, este lugar, ¿te interesa? Fuimos y montamos en una antigua fábrica de muebles una rave, ¿entendés? Eso es una rave. Hacíamos ahí, me acuerdo que terminé todo lleno de hollín, de lacerrín en la nariz. Increíble esa fiesta. El lugar está todavía. Me acuerdo que una vez que fuimos, el día que lo fui a ver el lugar para alquilarlo y ver cómo era, todos estaban los reporteros, los de TV, los que estaban con Tinelli en Videomatch, haciendo notas mobileras, digamos, sí. Unas notas ahí, porque el lugar era especial y estaba muy bueno. Pero bueno, rave era eso, hacíamos fiestas. Fuimos un poco los primeros que hicimos quintas, fiestas al aire libre. Pues, mi socio, Gastón Tucci, era de Morón y tenía muchos amigos que alquilaban casas en Parque del Luar, entonces arrancamos haciendo fiestas en Parque del Luar al aire libre. Me acuerdo que una vez usamos la pileta, tocó Trincado en esa. Trincado y Carla, creo, Tintoré. Usamos la pileta de venue, digamos, ahí, de sí. Danflor. Claro, ahí está, de pista, sí, de sí, pista. sí, hermoso. Sí, así que bueno, más que nada el core fue como poner Group, Corp, o sea, productores de fiestas raves. Esa era la idea. Y el Alien. Que el Alien, eso era toda parte más de Gastón, la parte imagen. Si bien Sebastián Indat, un amigo, muy amigo, que es el diseñador de Rave Party Corp desde que empezamos hasta hoy, el Alien eran ideas de Gastón, de mi socio, y él se encargaba de la decoración, siempre con una idea, ¿no? Las fiestas tienen esa idea, encontrar un lugar, poner un buen sonido, hacer una buena gráfica y hacer una decoración, algo que te llame la atención, que fuera distinto. Tratamos de poner performances, siempre tratando de dar un plus a lo que era lo musical, ¿no? Y siempre en un lugar distinto. Hacíamos mucho en Unión y Benevolencia, que era un lugar que se llama El Sótano, que era en Perón y entre Talcahuano y Uruguay. Ahí hacíamos mucho, que era un lugar para abajo, que todavía creo que está. Pero bueno, eso. Hicimos la de Puerto Madero, que fue el día de la despedida de Soda Stereo en River, que después vino Charlie Alberti, estuvo en esa fiesta, porque era amigo de Leo Sánchez, que fue un productor del momento con quien la hicimos en conjunto. Ahí tocó Hernán, tocó Elio Rizzo, Cristóbal Paz y yo, y Han Solo, un DJ de trance que tocaba en aquella época. Así que rave es de eso, rave parties tenía que ver con ese estilo de fiesta que queríamos hacer. Después era tan difícil conseguir un lugar una vez por mes para poder hacer que me instalé en Niceto y empecé a hacer todos los sábados en Niceto Club. Hace un ratito me decías que al principio medio que todos tocaban de todo, ¿viste? ¿Qué hace que vos te lances al trance cuando era algo que no se estaba haciendo tanto acá en Argentina? En realidad, el trance siempre fue siempre dentro de lo que eran los artistas que tocaban música, el trance siempre había visto como lo más comercial, porque tenía melodías. Si bien había trance mucho más oscuro que muchas cosas del house que eran comerciales también, como que a veces a mí me cargaban con el tema del trance, que la Calecita me decía, me acuerdo, y todavía la Calecita sigue dando vueltas. Pero lo interesante es que la Calecita no pare, ¿entendés? Y la Calecita nunca paró, entonces algo bien debe haber estado en ese trance que poníamos para que la Calecita todavía ronde. Pero bueno, yo qué sé, siempre fue como el estilo más comercial. En Argentina, por ejemplo, en el 98 creo que fue en el 98, vino Paul Oakenfold. Paul Oakenfold era el residente de Liverpool en Creamfield y ponía trance. Ponía 100% trance. Y Paul venía a tocar a Pachá, traía todos los unreleased, los discos que todavía no habían salido, que le daban a él, o acetatos, que eran unos disquitos que se hacían para prueba primero, que no duraban mucho, porque se gastaban rápido, parecían los discos de tango que ves en San Telmo. Era otro material, por eso se gastaban antes, que cuando vos tenías un tema, lo querías tocar y querías tener música que los demás no tenían, te hacías el acetato, lo tenías solo vos. Lo que pasa es que era carísimo, como 30 libras, y tenía una duración, lo podés usar 10, 12 veces, después empezaba a sonar mal, como fritura. O sea, elegí bien cuándo lo ponés. Claro, pero lo usaban porque había una necesidad de tener música nueva y que no era como ahora que producís tu tema y listo, lo metés en un pendrive y ya lo salís a tocar. Ahí tenías que ir, imprimirlo en un acetato, entonces era caro, no se hacía tanto, pero bueno, los DJs que de afuera a mí me regalaban también acetatos por ahí que ya no estaban usando, los habían dejado de usar, pero que para mí eran como nuevos.
Y bueno, por Oakenfold, por ejemplo, venía y traía mucha música, ponía trance y traía y le regalaba a Hernán. Hernán ponía trance también, por ejemplo, y yo ponía trance. En una época, en el programa de la Energy del 2000, éramos varios jockeys poniendo trance. En esa época, los DJs éramos más DJs, no éramos productores. Entonces, un poco, el DJ residente, yo no tenía residencia, pero por ejemplo, Hernán sí, él necesitaba tener una variedad de música para pachar, si eras warm-up o si cerrabas. Los días que tocaba yo, Hernán ponía más house, o cuando yo lo contrataba, ponía más house, por ejemplo, y porque yo iba a poner el trance, y yo también, había fiestas que se tocaba más temprano, ponía cosas de house también, y a veces tenía cosas de techno, también tenía discos de techno, no tenía solo trance, si bien trance era mi estilo principal, ¿entendés? El que más desarrollaba, no era lo único que ponía. Y no había muchos. Era yo y Han Solo. Y Pandi que ponía side trance. No éramos muchos los que poníamos trance. Eso siempre tuvo como fue bueno para mí, pues como que me dejaba un lugar. También, claro, sí. un espacio para que me llamen. No tenía como competencia interna tanto, ¿entendés? Porque era el único que ponía el estilo, Claro. ¿no? En 2012 arrancás con la Buenos Aires Trance y esto empieza a correlacionarse con una movida que pasa con la música electrónica a nivel mundial, que es el boom del EDM. Y acá sí vuelvo a lo que me habías nombrado de Armin van Buuren, que empieza con Armada a hacer esta masificación del trance, pero te escuché decir que para vos eso medio que distorsionó un poco el sonido del trance, que en realidad no fue tan masificando el trance. Sí, lo que pasa es que lo que masificó fue el EDM, no el trance, o masificó un trance que no era el trance que veníamos haciendo nosotros, que veníamos tocando nosotros, ¿no? Es como que le agrega al trance toda una cosa de medio electro, de mucha vocal. Después empieza a meter más sonidos electro en el trance y empiezan a haber artistas nuevos que mucho no duraron tampoco. Tanto internacionales como nacionales, porque duraron lo que duró Armin haciendo ese estilo. Después Armin como que deja también un poco ese EDM y se pasa más al pop o a producir música pop, si bien sigue siendo siempre su ASOT, su radio show. Él, en lo que él producía empezó a hacer música más comercial, más pop, ni siquiera sé si era EDM. Entonces, como que también confundió, lo que yo decía era, lo que habré dicho en ese momento es que el estilo que él hizo, si bien masificó el estilo, no masificó el trance, masificó el EDM, que era un estilo que no era trance, ¿entendés? Yo que sé, yo nunca, sinceramente, yo si bien fui un artista del trance, al ser más underground y siempre... yo qué sé, siendo un nicho más pequeño, yo nunca fui un amante de lo que hacía Armin. Lo de Armin para mí era un poco comercial para mi gusto. A mí nunca me gustó la vocal en el trance y en la música electrónica demasiado, ¿entendés? Entonces, y ellos lo que empezaron a hacer era fusionar vocales. Para hacerlo, que está bien, porque es popularizar un poco el sonido. Lo que pasa es que no es lo que a mí más me gustaba, pero a veces sirve popularizar el sonido porque haces que más gente venga a escucharlo, ¿entendés? Lo haces más digerible para más gente. Pero de un momento que se volvió, quizá no era trance, ¿entendés? Que ya había perdido casi todo el trance que tenía y ser otro sonido. Y bueno, eso fue lo que habré dicho en su momento, ¿no? Javi, acá producción nos dejó un par de reliquias que son entradas de la Buenos Aires Psytrance. ¿Te acordás de esa? Javier Uso, La Muerte de Announce, 7 de diciembre. Sí, si no me equivoco fue la primera. Pues no está el año, a ver... No, ¿Qué? ¿Dice año al costado? A ver. No, tiene números, pero no dice. Dice sí. domingo 7 de diciembre. Sí. Si no me equivoco, estuvo Infected Mushroom en esta. Fue la primera que hicimos. Porque nosotros empezamos haciendo en Malvinas Buenos Aires Trans, que era juntar DJs de trans con DJs de psytrance. Mezclar, mitad era lo ideal. Y después, bueno, un momento quisimos hacer solo psytrance y ahí nace Buenos Aires Psytrance, que fue en 2015. Esto fue el 7 de diciembre de 2015. Qué bueno. Altas fiestas, la verdad que un recuerdo imborrable de toda la época de Malvinas. Ahí toqué 10 horas también. ¿Vos ves la posibilidad de que vuelvan los Buenos Aires Trans o Psytrance? Sí, por el momento tengo ganas de hacer algo grande, sí, pero no sé si Buenos Aires Psytrance, si Malvinas o cómo, pero sí, la idea es que es volver a hacer. De a poquito, también tuvimos la pandemia, en los años de pandemia el estilo nuestro se vio muy afectado porque el psytrance es una música que se baila, que no la escuchás tanto en la radio o en el auto. Entonces, 2 años sin bailar fueron 2 años perdidos para el psytrance. Entonces,
es un estilo que le cuesta más recuperar que a otros estilos de música, ¿no? Recuperar el público, la gente que lo consume y todo lo demás. Entonces, de a poquito, ya pasamos, si no me equivoco, 2 años, y bueno, vamos para, este es el tercero que arrancamos post pandemia, así que de a poquito estamos esperando el momento para poder hacer algo grande, sí. Hablando un poco del trance en términos mainstream, hay algunos DJs que por ahí son de techno, que por ahí está tocando un poquito psytrance más que nada, sí, medio escondido ahí. ¿Lo ves de esa manera? ¿Ves que como usan otra etiqueta tal vez para tocarlo o tiran un temita de psytrance en el medio? ¿Notás eso? Sí, porque han tocado temas míos. Indira Paganotto puso Psychedelic Doctor, un tema que tengo con Striker, de mi álbum. Pero yo lo había empezado a notar antes, con Nina Kravitz. Nina Kravitz ya ponía más underground todavía, ponía un psytrance más oscuro y todo. Pero después lo vi con Charlotte. Charlotte también, pero empezó por un tema de Astrix que tiene más influencias techno, no está en psytrance, es más marcadito, va más con el techno. O sea, todo queda bien en un set de techno. Bien Obviamente, curado, digamos. Bien sí. Puesto, puedes poner un set de un track de psytrance, 2, 3, 4, depende cómo los pongas también y en qué momento, ¿no? Pero como van bastante la mano el techno, hard techno con el psytrance también. Pero sí, yo creo que tiene que ver con que el psytrance es un sonido que suena muy, muy bien, les gusta cómo suena y les rinde ponerlo y les gusta la música, ¿no? Bueno, Indira Paganotto le gusta mucho psytrance, se hace llamar Psy Mama, tengo entendido, de hecho, entonces a ella ya le gustaba el psytrance de antes, ¿entendés? Pero otros DJ de techno, Anfisia Liteo también pone psytrance. Yo creo que es uno de los sonidos de música electrónica, es uno de los estilos de música electrónica mejor producidos. Si vos ves un layer de la producción de psytrance, tiene mucho más que cualquier otro estilo, o sea, tiene 20.000 cosas, ¿entendés? Está muy cargado y suena muy bien. No es fácil hacer sonar, hay que mezclarlo bien el psytrance para que suene bien teniendo tantos layers. Entonces, la verdad que suena muy bien, para mí son los mejores estilos y por eso lo deben estar usando, pues les debe estar dando buen efecto en la pista, ¿no? Más allá de que no es el estilo que ponen ellos. Pero me parece bueno, o sea, y eso habla de por algo lo están poniendo. Si no sonara bien no lo pondrían, ¿no? Hace un ratito me nombraste ahí a Astrix y hace poquito metiste ahí un back-to-back con él, que no es algo que suele suceder tanto, ¿no? Sí, un grande Astrix, la verdad que muy generoso de su parte prestarse a eso, porque bueno, él no suele hacer back-to-back. También lo que pasa un poco que es muy difícil que haga back-to-backs porque tampoco se dan en el mundo estas fiestas de psytrance como se dan acá en Buenos Aires, ¿no? Nosotros, como tenemos una manera argentina de producir el psytrance, la fiesta de psytrance, que afuera no pasa, afuera suelen ser muchos festivales. De todo, un poco, ¿no? No, festivales de psytrance, pero con line-up de muchos artistas que tocan cada uno una hora, entonces cada uno tiene muy poco tiempo para desarrollar su set. Cuando viene Astrix, él toca su main set de 2 horas, después toco yo y siempre hay más tiempo, se da, pues sobra tiempo y siempre que se lo propusimos, él aceptó, así que por eso muy generoso de su parte, porque no lo hace con prácticamente nadie. Él tiene un show Alpha Portal que son él y Ace Ventura, que producen música también, y cuando tocan como Alpha Portal obviamente tocan juntos, ¿no? Pero creo que es el único momento que él toca con otra persona, con lo cual súper agradecido de que cada vez que viene acá se cope en hacer un back-to-back conmigo y la verdad que nos sale muy bien y este último fue muy especial, la verdad que el público estaba en llamas, les gustó muchísimo, cuando terminó lo corearon a él, así que se fue muy contento. Gran momento. Sí, estuvo muy bueno, la verdad que salió redondita la noche. Javi, llevas un montón de años en la escena, ¿qué sentís que ha cambiado desde que vos arrancaste? ¿Cómo ves hoy a la escena? Sí, cambió muchísimo todo. Cambió mucho también la tecnología, que es lo más importante. La música electrónica es muy cíclica, ¿no? También de alguna manera todo lo que ya pasó, todo lo que estamos viviendo ya pasó. O sea, acá ya hubo un 360 en la vida de la música electrónica en Argentina y no sé si estamos por la segunda o la tercera vuelta. Todo
todo vuelve a pasar generalmente y hay muchísimos cambios. Es larguísimo para charlar, pero yo creo que cuando arrancamos nosotros teníamos de positivo que no teníamos tanta competencia, éramos pocos, éramos los que estábamos y bueno, y tuvimos esa ventaja, ¿no? De que arrancamos primeros y si arrancás primero a hacer las cosas bien, es posible que perdures en el tiempo y te vaya bien. No es lo que le pasó a mucha gente quizá. O sea que no sé tampoco si es tan así como digo, pero digo, a mí me resultó así, ¿no? Cuando arrancamos, ya te digo, al ser menos, teníamos hoy es más difícil en el sentido de que hay demasiados DJs, hay muchos DJs y realmente tenés que hacer algo distinto para triunfar, pero también se puede, digo, tampoco era tan fácil en aquella época, ¿no? Para tener música tenías que ir y comprar, tenías que invertir, tenías que tener algo de plata, porque los vinilos eran caros, tenías que tener 2 bandejas para reproducirlos, que eran caras también, no tanto como ahora, porque antes costaba $400, una 1.200, ahora cuesta 1.000, pero había que tener equipo. Hoy con un controladorcito, con una computadora ya puedes tocar, ir empezando y mezclar, cosa que antes no. Entonces también hoy me parece que es más inclusivo, ¿no? O sea, es más fácil ser DJ que en aquella época. En aquella época no era para todos, ya te digo, no solo por talento, porque también tenías que tener el talento para mezclar de oído, de vinilo, y los vinilos eran muy difíciles de mezclar, no era para cualquiera, realmente era difícil, y tenías que tener mucho oído y practicar mucho. Además, lo que te digo, yo, por ejemplo, personalmente, yo para comprar el trance, que era música, en las disquerías de acá no había muy poco, yo me tenía que ir a comprarlo afuera. Yo cuando me iba... tengo una anécdota que me estaba acordando, pues justo sé que hace poco estuvo Javi Zucker y hubo un viaje que yo fui y volvía de Inglaterra, creo que fue en 99 o 2001, uno de esos 2 años fui y me había comprado de todo. Siempre iba y compraba mucha música, compraba de más por ahí, pero como tenía que aprovechar cuando iba para comprar, compraba mucho. Y como acá no había tantos DJs que tuvieran, no importa que la música se pasara un poco de moda, porque los discos eran discos que tenía yo solo. Y que duraban más. Sí. Entonces no tenía el problema ese de que, bueno, me voy a gastar un montón de guita, ¿para qué si en 2 meses no los voy a poder tocar? ¿No? Porque no se pasaban de moda, ya te digo, porque compraba cosas que no tenía nadie. Entonces, y los vinilos era uno solo a veces, ¿entendés? Lo compraste vos y por ahí no lo conseguía nadie más ese vinilo. No era como ahora que todo lo conseguís. En esa época no. Y eso era bastante interesante, porque cada DJ podía tener sus perlas personales que te daban una identidad de alguna manera. Igual está bien que cualquiera pueda tener cualquier cosa, pues igual tu identidad te la conseguís por otro lado, poniendo buena música, sabiendo elegir, pero estaba esa cosa. Había un plus en tener tus vinilos, cada DJ tenía sus vinilos que los tenía él, los ponía él, entonces se ibas a escuchar a él solo. Tenía una parte buena eso también. Pero bueno, con Javi Zucker nos encontramos la vuelta, estábamos los dos por ir al check-in ahí en British Airways y nada, y yo le dije, tuve una mala experiencia una vez que me rebotaron entrando a Inglaterra, pero no por música, sino como ilegal, porque ya había estado viviendo ahí. Bueno, una historia más chico que tuve en el 90. Y yo le dije, con esa no voy, le digo, ese tiene cara más, voy a ir con esta tiene cara buena, voy a ir con esa. Y fui, y yo me llevaba una mochila llena de discos, 60, así, tenía un bolso duro en una mano, otro en otra, y me colgaba otro acá, otro acá. No sé, por ahí me llevaba 200 discos encima del avión. Y a Javi le tocó con el otro, con uno que tenía una cara ortiva bárbara, y le hizo pagar. Y yo me acuerdo que pasé con todos los discos y no pagué un peso. Le dije, tenía que volar ayer, me perdí el cumpleaños de mi hijo, por favor, que todo lo otro. Y yo pasé con todo. Pero bueno, era un laburo, había que ir afuera y traer los discos, ¿entendés? Al menos para mí, ¿no? Los DJs que ponían house y techno, por ahí les resultaba más fácil porque las disquerías locales traían más de esa música porque había más gente que compraba. Lo que me preguntabas hoy yo era de los pocos que ponía trance. Había algunos otros, pero pocos, entonces era difícil para algunos. En ese sentido, bueno, tenías la parte difícil que era la de gastar plata y tener los equipos que no los podía hacer cualquiera, y tenías la parte fácil que éramos menos. De ahí saquen conclusiones. Yo qué sé, hoy en día tenés muchas más herramientas para poder tocar, es más fácil, la música la descargas gratis, pero bueno, tenés 1 millón de DJs compitiéndote y queriendo hacer lo mismo que haces vos, ¿no? Yo creo que hay un tema con el tema DJ también, ¿no? Yo a veces me hago como esa pregunta de ¿cuándo sos DJ y cuándo no, no? Porque digo, ¿qué te hace DJ y qué no? Porque digo,
no todos los que se ponen un auricular y se compran son DJ, porque si no todos seríamos cocineros porque hacemos la comida en casa a veces, Sí. o todos seríamos pintores porque algún día pintamos un cuarto de nuestras casas, o lo que fuera, o arquitectos porque decidimos diseñar algo que queremos arreglar en nuestras casas. Entonces digo, hay un tema ahí con el DJ que somos demasiados quizá, y eso hace, a veces yo siento como que termina siendo un trabajo que lo puede hacer cualquiera y no es tan así, ¿entendés? O sea, bueno, de hecho, triunfar no es tan fácil como ser DJ, que digo, una cosa es comprarte unos auriculares, comprarte el equipito y ponerte a mezclar, y otra cosa es después tener fechas, tener trabajo de DJ. Yo creo que ahí es donde se ve quién es DJ y quién no, ¿no? DJ es el que trabaja de DJ, para mí. O que alguna vez trabajó, lo pudo haber perdido y sigue siendo DJ, que ya no tiene trabajo, ¿entendés? Pero hay un tema ahí con el tema de qué es ser DJ o no, ¿no? Porque, ya te digo, si todos los que tienen auriculares y un Instagram son DJs, Un montón. dejamos de ser especiales de alguna manera, ¿entendés? Hablábamos de tu trayectoria. ¿Qué significa hoy para vos poder vivir de la música? Poder, no sé, hacer un set de 10 horas, que no es tan común en la escena, que la gente te reconozca, que reconozca tu trabajo, que te agoten las fechas. ¿Qué te genera a vos todo eso hoy? Y la verdad que está buenísimo. Porque ellos te preguntan, ¿vos qué pensabas? O ¿hasta dónde ibas a llegar? O ¿cuál era tu...? Y la verdad yo nunca pensé nada. Las cosas dejé que fueran pasando y la verdad que es lindo que te reconozcan. Es lindo que la gente te diga cosas lindas, no importa qué, porque me dicen un montón de cosas lindas, no solamente cuando posteas un evento, sino por mensajes privados. Yo qué sé, hay una relación muy fuerte, son demasiados años también, ¿no? Poniendo música y, por ejemplo, conozco mucha gente muchas parejas que se conocieron en mis fiestas y que hoy tienen hijos y que hoy vienen con sus hijos. Hermoso. Pero no te hablo uno o dos, tengo varios, ¿entendés? Y eso está buenísimo, ¿viste? Y encontrarte con gente que por la calle que te reconoce y que yo te iba a ver en aquel año, ¿entendés? Yo qué sé, es haber dejado una huella y eso es lo que más alegría me da, ¿no? Haber dejado una huellita, pues es una huellita lo que dejamos nosotros en lo que es... En 50 años nadie va a saber quiénes fuimos o quiénes somos quizá. Ojalá que no, es lo que a mí me gustaría que no pase. Me gustaría que en 100 años haya alguien escuchando un set mío algún día. Ojalá que pase eso. Eso sería lo... Saber que eso va a pasar me daría una felicidad muy grande, pero como perdurar, ¿no? Haber dejado algo dentro de lo que uno hizo en la vida. Vos me lo preguntabas con lo de hacer 10 horas y demás. Bueno, hacer 10 horas es parte del entrenamiento de poner música, ¿no? Digo, yo siempre hago set largos porque es lo que más me gusta y bueno, es donde creo que saco mi plus, ¿no? De la versatilidad de manejar diferentes estilos para poder hacer 10 horas y ir de 125 BPM a 145. Eso es a lo que a mí más me divierte. Generalmente toco eso, toco en 4 horas mínimo. 4, 6, cuando puedo 8 y cuando puedo 10, ¿no? Pero, no, y además en las 10 horas toqué con mi hijo. Ahora, me acompañó las 3 primeras horas. Sí, eso estuvo buenísimo. Fue una idea de, estamos en casa, no sé si en casa de los de mis viejos, allá en Hurlingham, y dijimos, y dije, estaría buenísimo, ¿por qué no tocamos algo? Dale, y prepará al principio, y bueno, preparó, y nos subimos a tocar juntos por primera vez. Lo más loco de esto es que yo a mi hijo no le enseñé. Le presté 2 CDJs que tenía de más nada más. Pero, es más, me sorprendió porque verlo mezclar, porque tenemos otro estilo. Yo mezclo más ordenado, con cue points, uso mucho record box, y él mezcla más con loops, con otras cosas, ¿viste? Y cosas que me gustaron, que me quedé así, digo, wow, qué bueno cómo mezcla este. ¿Autodidacta? Sí, total. Total, autodidacta total. Y me parece que es lo más interesante. En nuestra época tenías que ser muy autodidacta también, ¿viste? Con cómo mezclar, cómo hacer las cosas, porque hasta era más difícil. Hoy, ya te digo, está todo más organizado con la tecnología, los programas, el récord, para mí es una cosa increíble. Y hay mucha gente que no lo usa. Y para mí no usar Record Box es dar ventaja. O no usar Tractor, el que quieras. Pero no usar algo que te organice es dar ventaja. O sea, me parece que hay que usar todas las herramientas que tenés para tocar. Porque esta cosa de
¿por qué los DJs grosos no salen a hacerse de vinilos? Los DJs grosos siguen con lo que están haciendo, porque son grosos haciendo lo que están haciendo, ¿entendés? No, y hacer un CD de vinilos es regalarte, porque es salir a complicártela. Sí. A mí me gusta y lo hago, porque tengo un coso lleno de discos y los veo ahí, digo, cada tanto está buenísimo salir y los escucho y además como que te trae, te lleva para atrás. O sea, a veces poner música en vinilo, en el momento lo estás poniendo y decís, qué bueno lo que estoy haciendo, qué bueno hacer esto que me resulta tan distinto a lo que hago hoy, ¿no? Además, es como un desafío porque no es fácil poner 5 o 6 horas y no pifiar una mezcla con vinilo. No es fácil para nada. Súper artesanal. Sí. Algo que ayuda para mí es las notas, ¿no? Musicales. Yo lo que empecé a hacer es, le empecé a poner a los vinilos la nota. ¿Entendés? Con el número, con su nota. Entonces me ayuda más porque ya que es difícil tocar vinilo, porque vos lo digital lo ponés y ya sabes que el BPM es exacto. Vos con vinilo, al ser análogo, nunca sabes si ya pusiste los 2 tracks en el mismo velocidad. A veces te queda la duda, porque los tracks se corren. Hasta cuando tocas con CDJ se corren los tracks. Siempre tenés que corregir un poquito generalmente. Entonces con vinilo pasa lo mismo. Entonces a veces no sabías si ya estabas o no en el lugar que tenés que estar. Entonces es todavía más complicado, ¿no? Pero bueno, volviendo a otro, yo creo que hay que usar la tecnología, que si no das ventaja. Más allá que a mí a veces me gusta hacer esto de, viene un amigo y tocamos back to back, y dice no, es un DJ con el que me gusta mucho hacer back to back. Y este año lo hicimos, pero los últimos 2 años anteriores sí hicimos. Y está buenísimo, porque ya te digo, suena distinto además el vinilo. Pero tampoco soy de esta gente que dice todo lo de antes fue mejor. ¿Entendés? Sí. Siempre... Los que salían antes y ahora no salen, no, porque antes, está bien, porque ahora no salís. Entonces, para vos es mejor lo de antes, como el DJ que no tocaba y sí, no, está bien, toca ahora. Y fíjate si está bueno o no. Yo creo que todas las épocas fueron buenas. Cada época tuvo su parte linda, ¿entendés? De cada época tengo recuerdos buenos. Y la verdad que no sé si esta no es mi mejor momento, en realidad, ¿entendés? Porque en épocas anteriores yo solo no metía 1.500 personas, yo tocaba para 4.000 como toqué en 2015, creo que fue el 10 horas set. Entonces, quizás los últimos 5 o 8 años fueron los mejores años de mi carrera. Y sin embargo, a mí me fue muy bien cuando arranqué también, ¿entendés? Pero no me gusta vivir del pasado tampoco. Me parece que el éxito es mantenerse. Y no haber estado. Creo que lo más difícil de todo esto, y esto es una recomendación para los chicos nuevos, es mantenerse. Y lo mejor es subir de a poco. Ojo, puedes subir así y quedarte y bancártela también. No digo que no pase, pero conozco casos que subieron así y bajaron así, ¿entendés? Porque era un globo inflado, ¿entendés? Entonces me parece que es interesante esta cosa de ir de a poco. Yo creo que tiene mejores resultados. Hablando de recomendaciones para chicos nuevos, ¿un consejo para tu hijo? No, yo qué sé, que siga improvisando como hasta ahora, ¿no? Y nunca se haya colgado de mí. Eso me encanta. Eso está bueno porque, bueno, igual hace su... Él no es DJ, está poniendo música, pero también produce y trabaja en una discoteca que se llama Mata, en Ramos. Y él es más host, ¿entendés? Es más de producir también. Tiene con un amigo también que hace fiestas, como hacía yo, pero otro estilo, otra gente, le gusta otra manera que es distinta a la mía. La mía es performance underground, la de él es más mesas, ¿entendés? O sea que somos distintos, ¿no? Nada lo mamó de mí y eso me gusta. Todo se lo generó él por su lado. Sí, tenían un padre y jockey, pero ni siquiera venían a mis fiestas. En una época el más grande trabajaba en las barras con sus amigos, pero nunca fueron a venir a mi fiesta porque eso siempre gustó esta música. Y eso es lo que me gusta de mi hijo, que está haciendo algo no colgado de mí, para nada. Ya te digo, ni siquiera sabía yo cómo tocaba, no le enseñé a tocar. Yo que estuve dando clases 2, 3 años. O sea, estuve con la docencia en época de pandemia full, pero a mi hijo no le enseñé. Ya algún día voy a tener tiempo, pero me gustó que aprenda solo, porque yo aprendí solo también. A mí algún amigo me dijo, esto es así, tenés que meter el golpe este con el golpe del otro. Y así traté de siempre aprender todo solo, ¿no? Sin leer, ni siquiera hoy soy de ver, ¿viste? Tutoriales, soy muy vago. A mí me gusta que alguien me diga cómo se hace, o un amigo, che, contame vos, pero no me puedo meter en un tutorial. No sé por qué, pero no soy de esa...
no sé, no sé, soy de otra época, ¿no? Muchas gracias, Javi. Gracias, chicos.